Ahora continuamos con el aspecto de la socialización. La madre de Perry, María Elizabeth, ya se empezaba a dar cuenta de las señales de alarma, pues desde el comienzo su menor hijo y recién nacido había presentado grandes dificultades. Lo primero que ambos padres pudieron notar era que parecía un niño muy intranquilo y lo notaban con frecuencia siempre molesto. A veces tenía una falta de reconocimiento en la mirada, otras veces notaban que el pequeño no comía e incluso no dormía. Y a medida que pasaban los días, los padres fueron notando más signos de alarma de que su hijo probablemente iba a tener autismo. Habían pasado casi 15 meses y finalmente los padres pudieron conseguir una cita con un pediatra del desarrollo. El médico les confirmó lo que ya sabían, que Perry padecía autismo. Mientras que quizá otros niños con un desarrollo normal estaban planificando sus actividades curriculares y extracurriculares, sus menores hijos, incluyendo a Perry, que también padecía autismo, pasaban largas y muy cansadas jornadas de terapia. A veces incluso estos iban los 7 días a la semana, año tras año. Pero después de tantas terapias, se empezó a notar una ayuda muy grande hacia Perry, que después de tanto tiempo, al final pudo rearcirse y tener sus propias habilidades sociales en la medida que él pudo. Los padres buscaron ayuda con el doctor para que le haga una terapia con programas de habilidades sociales y que después de tanto tiempo lograron que el pequeño pueda eh, conectar mejor con las personas, con sus padres, con su hermana y con los otros pequeños que había ido conociendo durante todo ese tiempo. Bueno, vamos a continuar con la comunicación, en este caso de nuestro caso Perry. Perry presentó características eh, muy notorias, ¿no? en la comunicación. Por ejemplo, los padres mencionan que al momento de que ellos están hablándole a Perry, Perry simplemente parecía ignorarlos. Incluso llegaron a pensar que quizás el niño sufría de sordera, porque no, simplemente no miraba o no los miraba a los ojos o simplemente parecía ignorarlos. Otra característica también importante es que al momento, ¿no?, de querer comunicarse, el niño no emitía palabra alguna o simplemente omitía sonidos o también simplemente hacía señas, como por ejemplo la de aprobación, la de negación. O también otra característica, en este caso, es que al momento de querer algo, de pedir algo, el niño simplemente señalaba el objeto eh, para que, en este caso, los padres le dieran. Bueno, Es importante también mencionar cuál fue la conducta motriz de Perry. Y en este caso, los padres mencionan que una de las principales características fue que notaron que su hijo parecía muy intranquilo, mostrando así una marcada hiperactividad física. Asimismo, los comportamientos repetitivos en cuanto al consumo de algún plato, alguna comida o incluso al escoger algún juego o algún objeto, hacían que la alarmara también. En cuanto al habla y a la audición, se notó también un retraso notable en Perry. Por ello, la madre menciona que por causa de los retrasos de su desarrollo, Perry empezó a tener cursos constantes de terapias diarias. La madre muy nostálgica menciona que estas terapias son a favor del desarrollo de su hijo, haciendo también referencia a que sus hijos necesitan estar en un mundo donde sean aceptados y asimismo sean apreciados a pesar de sus diferencias, dejándonos un mensaje reflexivo donde nos menciona que tratará de rodearlo de personas que lo amen y lo acepten durante la vida que ellos tengan en este mundo. Bien, según a la historia contada y los criterios de diagnóstico según el manual de DSM-5, en el área socialización nos dice que la maduración social de los pacientes que sufren con autismo es mucho más lenta, ¿no?
de lo que vendría a ser lo normal. En este caso, la madre menciona que su hijo no podía hacer contacto visual, siempre paraba serio. En este caso es lo mismo, ¿no? En lo que vendría a ser socialización, las personas con autismo no pueden hacer contacto visual con los demás. Y lo que pareciera que están mirando al vacío. O sea, esto es una característica que nos da el manual de SM5 y del cual cumple, en este caso, el niño de 8 años lo cumple porque la madre ya había mencionado que él no tenía esta capacidad, que miraba tipo al vacío, que siempre paraba serio. Eso sería todo. Y ahora vamos a pasar al diagnóstico presuntivo. Muy bien. Teniendo en cuenta las características y considerando los criterios diagnósticos según el DSM-5 y de acuerdo a las categorías y conductas mostradas, tenemos como diagnóstico presuntivo que nuestro caso presenta trastorno de espectro autista debido a las dificultades persistentes en el desarrollo del proceso y socialización, interacción social y comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas e intereses dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales, por lo cual en nuestro caso se encuentra en el nivel 3, necesita ayuda muy notable, ya que las personas en el grado más profundo del espectro tienen la comunicación verbal limitada, en pocas palabras, y su respuesta a la iniciativa de los demás para interactuar es escasa en la mayoría de los casos, como presenta nuestro caso. Evidenciamos que la comunicación social pues, es deficiente, grave de las aptitudes de comunicación social, tanto verbal y no verbal, que causan alteraciones graves en su funcionamiento. Y asimismo muestra comportamientos restringidos y repetitivos, ya que muestra una inflexibilidad de comportamiento, la extrema dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos. Muy bien, con esto estaríamos concluyendo. Muchas gracias.